Bienvenidos todos a esta última sesión, a este panel cuarto del Congreso 40 años de Estatuto de Autonomía, balance y propuestas de mejora. Pues bueno, agradezco al director que haya delegado en mí, que haya confiado en mí para moderar la mesa y también para, en su ausencia, pues un poco coordinar el desarrollo de la sesión, más allá de la estricta moderación de la mesa. Y sin más preámbulos, pues voy a pasar a presentar a... Y si a ellos les parece, pues por el orden en que los presento, intervendrían. Pues intervendrá en primer lugar la profesora Sánchez Ferriz, Remedi Sánchez Ferriz, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad. Yo no soy muy dado a hacer grandes presentaciones y a perder mucho tiempo en ello, pero sí que me gustaría decir que, aparte de una maestra de todos nosotros, pues no sé si ustedes sabrán que fue la primera catedrática de Derecho Constitucional de España y también la primera catedrática de la Facultad de Derecho de Valencia. Con eso ya habría dicho mucho y bueno, lleva varios años también ocupándose de diversas cuestiones relacionadas con el Estatuto de Autonomía. Después intervendrá el profesor Martín Cubas, que es profesor titular de Ciencia Política de la Universidad de Valencia, ya con una larga trayectoria docente, que lleva muchos años también trabajando en temas relativos al gobierno local, y aprenderemos mucho de todo lo que nos diga. Intervendrá también a continuación el profesor González Cadenas, que se acaba de incorporar, profesor ayudante doctor, también en la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre los mecanismos de reforma del Estatuto Valenciano. Bueno, y dicho ello, pues yo ya enmudecería para pasar la palabra en primer lugar a la profesora Sánchez Ferriz. Muchas gracias al moderador y tengo que agradecer, como siempre lo hago, que estoy en público, la generosidad con que el profesor Castellanos, que es quien dirige este congreso y lo organiza, pues cuenta siempre conmigo. Yo le digo que tú me mantienes socialmente viva, porque claro, cuando uno se jubila ya parece que ya no vive, pero la verdad que el profesor Castellanos siempre es muy cariñoso, muy amable y muy generoso conmigo, y esa es la razón por la que estoy aquí. Como ha dicho el profesor Rollner, bueno, yo no soy autonomista ni separatista, pero ustedes van a ser juristas y nos guste o no, seamos o no autonomistas, el ordenamiento jurídico valenciano hay que conocerlo y hay que conocer especialmente el estatuto. A mí me gusta siempre no usar folios y dar 4 o 5 ideas básicas para pincharles a ustedes, para que luego pregunten y haya coloquio. Pero en este caso, el director del Congreso me ha puesto un título que llums y hombres de la existencia del Estatut. Me ha puesto un título que me ha obligado a escribir unas reflexiones y me ha recordado, siempre que tengo ocasión, digo, que yo he sido muy afortunada. Mi generación de estudiantes de Derecho en la vieja facultad fuimos muy afortunados, contamos con unos profesores increíbles. Y uno de ellos era el profesor Miaja. Y además del programa nos enseñaban otras muchas cosas. Por ejemplo, el profesor Miaja nos decía: no se dice voy a dar una conferencia, se dice dictar una conferencia. Yo no la voy a dictar porque soy incapaz de cogerme al folio, pero sí que voy a seguir esta vez, lo voy a hacer en honor al profesor Miaja y al título que me ha dado. Porque verdaderamente luces y sombras es lo más apropiado que se podría decir si uno quiere pensar con carácter general en estos 40 años. Hemos tenido tantas luces como sombras y lo vamos a ver, y es curioso porque las hemos tenido conviviendo.
no por periodos alternándose, una zona de luz y otra de sombras, no. Las hemos tenido conviviendo hasta el punto de que la Comunidad Valenciana se ha convertido en un caso especial, algo difícil de incluir en uno de los grupos que generalmente hacemos sobre las 17 comunidades. Debo empezar diciendo que la Constitución no preordenó un sistema claro. La Constitución lo que hizo fue abrir las puertas para que quien quisiera, siempre que concurriera la circunstancia de tratarse provincias limítrofes con características o vivencias históricas y culturales comunes, quien quisiera podía convertirse en comunidad. Claro, ese principio dispositivo pues daba unas posibilidades que, como digo, en nuestro caso han sido de luces y sombras, en otros casos son más claros, porque evidentemente, lo mismo que en la Segunda República, pues todo esto se hizo porque no quedaba más remedio, porque había 2, 3 entonces, pero ahora Galicia está más tranquila, 2 territorios permanentemente reivindicando. Lo que pasa es que el estado de las autonomías no les ha sido suficiente y siguen y quieren ir más allá. Pues nuestra Valencia se ha movido siempre entre 2 aguas y con contradicciones aparentes. La verdad es que no habiendo previsión fija, clara, concisa alguna, ni siquiera un mapa autonómico en la Constitución, el resultado podría haber sido peor. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues no ha sido tan malo. En nuestro caso, nunca estuvimos entre los privilegiados, aunque si atendiéramos a la historia probablemente lo merecíamos. Pero tampoco acabamos siendo del grupo de la vía lenta, porque ya en este congreso les habrán explicado que había 2 vías, o unos más privilegiados y otros pues que éramos el batallón de los tontos que íbamos detrás, imitando, ¿no? Valencia, lo mismo que en la Segunda República se quedó en puertas, también ahora, en esta Constitución del Estado autonómico actual, también se ha quedado en puertas. Esto es, ¿por qué? Pues porque la Constitución previó un tratamiento especial, más fácil, más rápido y con mayores competencias para quienes en la Segunda República hubieran ya plebiscitado su estatuto, pero nosotros, pues como siempre, nos quedamos en puertas. Esto es un poco como el club de fútbol, que va muy bien, pero en el último momento nunca gana. Bueno, pues a Valencia le pasa eso, está siempre entre 2 aguas. Le pasó en la Segunda República porque el estallido de la Guerra Civil impidió que se plebiscitara nuestro estatuto, pero lo teníamos redactado. Pero junto a estas sombras hay, yo diría, una luz. Como he dicho antes, nos movemos siempre entre 2 aguas, entre luces y sombras. Hay algo que es muy importante desde el punto de vista político. Si ustedes observan, nosotros somos los que mayor alternancia política hemos tenido. En el ente preautonómico estuvo la UCD, luego estuvo el Partido Socialista, luego el Popular y ahora la coalición que todos conocen. Esto es positivo, esto es positivo. Hay comunidades donde por 30 y pico años se ha eternizado un solo partido.
pero tuvo también sus inconvenientes, y es que se discrepaba sobre los elementos identitarios, sobre la lengua, sobre la bandera, incluso sobre el nombre, hasta el punto que, para no caer entre los que pedían Reino de Valencia y los que pedían País Valencià, pues se acabó en un nombre tan insípido y tan insignificante como la Comunidad Valenciana. Pero es así. Hay otra luz y sombra a la vez que se deduce de lo que el constituyente decidió sobre la historia, no sobre la nuestra en concreto. Una constitución normativa como es la nuestra, les habrán explicado, y si no lo harán muy pronto, que la Constitución es la norma suprema, la que ocupa el vértice de la pirámide kelseniana. Una constitución normativa no acepta más que su norma, no tiene que someterse a historicismo alguno. Sin embargo, la Constitución sí que toma nota de la historia, pero lo hace de una manera timorata y selectiva. Claro, después cuando hable de algunos errores de nuestra, no quiero decir abogacía del Estado, no vamos a echarle la culpa a nadie, digamos, de la Generalitat y sus representantes, ha sido no entender esta predilección, ese carácter de privilegio que le quiso dar a los territorios históricos. Y entonces, pues aquí en Valencia pensaron que nosotros podíamos ser un territorio histórico, y eso no es así. Lo veremos después. Por tanto, es bueno que estamos ante una constitución normativa, pero bueno, a mí me parece una sombra, por lo menos respecto del principio de igualdad. Me parece que historia sí para unos y para otros nada, no un poquito, nada. Yo creo que nosotros, los valencianos, como comunidad, constituimos el ejemplo más significado de las discretas exigencias. Exigimos poco frente al Estado central, me refiero. Fíjense hasta qué punto que entre el año 4 y 6 hubo un movimiento, un debate doctrinario interesantísimo sobre las reformas de los nuevos estatutos. Y efectivamente se hicieron nuevos estatutos en otras comunidades. Y nosotros nos conformamos, a mi juicio técnicamente es algo muy errado, nos conformamos con una ley de reforma del Estatuto del 82. Hombre, no es por nada, pero el artículo podía haber sido un estatuto nuevo, un estatuto reformado, y lo dejaron en una ley de reforma del Estatuto de 1982 en momentos en que en otras comunidades se estaba planteando nada menos que formas de Estado federales, federativas e incluso confederales, porque en definitiva Cataluña, aunque no se diga claro, ahora después verán cómo Victoria Camps lo dice clarísimamente. Esto que piden no es una federación, son exigencias de tipo confederal. Si esto lo puedo decir con carácter general de la reforma del Estatuto, si vamos a aspectos concretos tan importantes como el del derecho, el de los derechos de los valencianos, pues es lo mismo, es lo mismo. En el Estatuto
del 82 había un solo artículo, como en todos los demás estatutos. Y eso se convierte, en el del 2006, se convierte en todo un título. Bueno, pues nada, todo queda así como un sí, pero no, con un cierto miedo de ofender, mientras Cataluña, Andalucía, Extremadura hacían una enumeración de derechos de todo, a morir, a vivir, a abortar, bueno, una enumeración larguísima de derechos, pues nosotros nos quedamos con haber ampliado extraordinariamente ese artículo 2 antiguo, hacer de él todo un título, pero convirtiéndolo simplemente en obligaciones de la Generalitat para con los ciudadanos, lo cual no está mal, porque en definitiva el Estado social se tiene que realizar, como dice muy bien Ferrajoli, a través de las comunidades. Ferrajoli dice, al Estado le corresponde el problema de la validez de los derechos y a las comunidades el de la eficacia. ¿Quién nos paga la dependencia, la sanidad, la educación? Bien. Otra cuestión en la que encontramos más sombras, esto es todo una sombra, más sombras que luces, es la del derecho civil. El derecho civil valenciano estuvo vigente 5 años, pero 5 años, 5 siglos, 5 siglos. Pero el Tribunal Constitucional y algunos autores civilistas, porque ahora cuando les haga el resumen verán el poco interés que hemos mostrado los publicistas por esta cuestión, y por eso estamos como estamos. Pues los civilistas y el Tribunal Constitucional se han empeñado en que no, que Valencia no puede tener derecho civil propio porque lo perdió. Observen que esto tiene mucha gracia en un Estado social y democrático de derecho en el que, lo voy a decir en valenciano porque creo que es más significativo, ¿no? Hem capgirat, como en un calcetín, hem capgirat, ha cambiado todo, el ordenamiento jurídico, los principios, todo. Pero dice que no podemos tener derecho civil porque quedó derogado por, entre comillas, derecho de conquista. Yo no he visto una cosa igual. Pero bueno, bien. Durbán, que es un joven, igual les da clase a ustedes, dedicó la tesis doctoral a esto. Y lo cito porque es pues, de las pocas personas, como yo, que me puso aquí la navaja figurada, el señor decano, y me dijo, tens que fer la competència del dret civil, y o dius Pepet o te ofegue, y me puse a estudiar. Me lo mandó el decano, al que yo quiero mucho y respeto mucho, y lo hice. Y justamente por esa vía, también la tesis doctoral del doctor Durbán, pues se hizo sobre la materia. Vamos a seguir con las luces y las sombras. Ha habido luces y sombras en la aplicación del estatuto, una de ellas muy importante y que no es exclusiva nuestra, es la crisis económica. La crisis económica, cuando Zapatero gana las elecciones por segunda vez, bueno, pues ya sabíamos, algunos sabíamos, y tuvimos incluso la suerte de poder prever nuestras cuestiones privadas con tiempo. Pero
otros no se enteraron. Y fíjense qué pena, porque solo pasaron 2 años desde aquellas alegres y confiadas reformas de los estatutos del 2006, donde allí se escribía como si todos fuéramos príncipes de Persia, hasta 2 años después, los recortes que tuvo que imponerse a todos. Digo que no es exclusivo de Valencia, que fue de toda España y de Europa también, pero en Valencia sí que había una luz o un mérito, y es que tenemos más mérito que otros de haber superado esa mala época, porque nosotros estamos permanentemente infrafinanciados. Estamos permanentemente infrafinanciados. Yo digo que también es una luz frente a esta sombra el que todos los partidos políticos, todo el abanico de los partidos coinciden en que eso es así y es verdad. Estamos, por tanto, bueno, pues más mérito tenemos que hemos superado aquella situación. Una sombra también general para toda España es lo poco que hemos cuidado la generación del sentimiento constitucional y autonómico y estatutario. Y digo sentimiento, no digo enseñanza, porque eso no depende solo de la escuela, depende de las familias, de los medios de comunicación, de los mayores respecto de los más jóvenes que tienen que seguir nuestro ejemplo. Y por eso hablo de sentimiento constitucional, que cuando estudien Derecho Comparado verán que es algo que distingue mucho a los Estados Unidos. Diego, que ha estado tanto allá en los Estados Unidos, sabe perfectamente que sentirse parte de la Unión y sentirle dentro, eso es muy importante. Por eso los niños, desde bien pequeñitos, se aprenden la Constitución. Una luz como contraste. Hoy, esta facultad y este decanato le cabe el honor de haber creado por primera vez en España una asignatura de educación jurídica y democrática, haberlo conseguido tratando y dedicando mucho esfuerzo con la Consellería, que dicho sea de paso, pues estuvieron el otro día aquí sus representantes poniendo de relieve la importancia que esto tenía y que somos la primera comunidad que lo hemos conseguido. La primera facultad, porque estas cosas se consiguen siempre cuando alguien está muy empeñado. Una última referencia tengo que hacer a los 2 años de pandemia. Miren, el problema del Estado social y democrático español es que se ha convertido en una partitocracia. Los partidos son los que mandan. Y en los años de pandemia, pues yo estaba indignada en el teatrillo de la primera época del mando único. Aquello era insoportable. Yo lo vi la primera semana, no sé si la segunda ya nunca más lo vi. Aquellas 3 o 4 personas que estaban allí confundiéndonos a todos y creándonos más dolor, más pesar y más angustia e incertidumbre de la que teníamos. Y debo decir que cuando no pasó el tema, porque el tema siempre había estado constitucionalmente en manos de las comunidades, pero cuando ya aquellos señores desaparecieron de la pantallita y nos dejaron vivir, pues ya las comunidades pudimos hacer algo. Pues yo tengo que decir
que el presidente de la Generalitat, hasta tal punto que lo acabo de escribir, no sé si lo habrá publicado hoy o un día de estos, el Levante, el presidente de la Generalitat, cada vez que hacía sus comparecencias, aquello era serio, era riguroso, era humilde, como se tenía que ser ante una situación tan incontrolable, tan grave y tan difícil de resolver, era humilde, y en ningún momento nos pidió a nadie, como si el presidente del gobierno, que le diéramos las gracias porque nos había salvado a no sé cuántos millones. A mí no me salvó, desde luego. Me he salvado yo con mis medidas. Pero bueno, por decir, a partir de ahí, de esos años de pandemia, yo he estado observando que en nuestra comunidad se va produciendo cierto resquebrajamiento de esa partitocracia a que me he referido. Y me alegro mucho, me alegro mucho. En los últimos días ha hecho una propuesta también el presidente de bajada de impuestos, que no tiene el valor en sí, porque yo no sé contar más allá de 2 en 2, ni sé lo que significaría. Pero el hecho de apartarse de la razón de partido, para mí es suficiente, porque siempre he entendido que las comunidades autónomas era una pena que cada una, en función de quien gobernara, no fuera más que una agencia territorial de cada uno de los 2 grandes partidos. Eso lo he lamentado siempre mucho. ¿Saben ustedes? Paul Valéry decía que la política, y es la que hacen los partidos, la política es el arte de evitar que la ciudadanía se ocupe de los asuntos que verdaderamente le incumben. Pues eso es lo que hacen los partidos, ¿no? Y en ese sentido yo tengo que decir que observo en la presidencia de esta Generalitat alguna luz que me produce cierta satisfacción. En cambio, en los años de la pandemia, nuestro Parlamento fue, como todos los demás parlamentos autonómicos y como las Cortes Generales, hicieron absoluta dejación no solo de sus funciones, sino, como dice Tudela, de su orgullo y pudor de ser nada menos que parlamentarios, nada menos que representantes, pero es igual, se escondieron y pasaron. Ahí tenemos una sombra, pero bueno, es una sombra general para toda España. Y por último, quiero mencionar la otra novedad que tenemos. He hablado de que la ley de educación, no es de ciudadanía, de formación jurídica y democrática ha salido en estos días. Bueno, pues hace ya algún año, pero también el Consell Valenciano adoptó un acuerdo sobre reforma constitucional. En este mismo lugar, o en otros, o fuera de Valencia, yo he repetido muchas veces, que si en el 78 los actores eran, pues, los partidos nacientes o renacidos en aquel momento, los sindicatos también renacidos, las confederaciones empresariales, etcétera, etcétera, quienes tenían que hacer e hicieron la Constitución, y el pueblo español la ratificó. Ahora no tenemos por qué esperar a los partidos. Ahora los actores de una buena reforma constitucional podrían ser perfectamente los territorios, ¿por qué no? Las comunidades autónomas. Bueno, pues eso que he dicho en tantas conferencias, no creo que me lo hayan copiado, pero sí que debo decir que en alguna de las conferencias en que dije esto, en otras universidades, sí había políticos valencianos. No creo que
me atendieran ni se enteraran. Pero no obstante, tengo que poner de relieve y poner en valor el acuerdo del Consell de 2018 por el que se proponen unas ideas francamente interesantes sobre, me falta un minuto para la media hora, francamente interesantes sobre la reforma constitucional que se podría llevar. Y de este acuerdo, alguien que lo lea podría asustarse y decir, pero es que habla de federalización. Si es que la Constitución ya federalizó, estamos en esa evolución. Y yo he defendido muchas veces eso. ¿Por qué? Porque, miren, no lo voy a decir con mis palabras, sino con los de Victoria Camps. Tenemos un Estado federal en ciernes que podría hacerse realidad con algunos cambios emprendidos con voluntad y valentía para superar las posiciones extremistas. Se trata de eso, de superar las posiciones. Aun cuando esa actitud consiguiera los objetivos de la reforma, a mi juicio, lo definitivo no es solo la construcción de un modelo federal, sino conseguir que el espíritu federal se instale en las conciencias de quienes tienen que hacer que el modelo funcione. ¿Por qué? Porque federar es unir, Federar es unirse para ser más fuertes, para hacer una única unidad estatal más fuerte. Claro, para ello pues hace falta que desaparezca el bilateralismo. Ustedes pueden creer que hay más de 2000 pactos bilaterales entre alguna comunidad, sea la que sea, alguna comunidad y el Estado, otra comunidad y el Estado, otro. Y pactos multilaterales, que es a lo que llevaría el federalismo, solo haya 62, ¿eso es normal? Eso no es normal, eso no provoca la unidad, eso no demuestra intención alguna de ser uno. Bueno, los que tengan tiempo, y sus profesores ya se lo recomendarán, pueden leer algún trocito, no digo todo, del Federalista, que es un periódico en el que Madison y dos más, pero Madison especialmente, inició un debate en el que le demostraba a los unionistas que federar era lo que los haría fuertes. Ellos provenían de una confederación, era una unión de colonias, de las colonias, que para hacer la guerra y separarse de la metrópoli, bueno, pues les sirvió. Pero eso sirve para mantener una guerra, para mantener tal. Esa es la primera experiencia, la estadounidense. La segunda, que es la suiza, se produce más de medio siglo después, en el 48. Pero en 1848 ellos ya llevan confederados siglos y ven que no, que el mundo está cambiando, que Alemania, los que le rodean van siendo cada vez más fuertes, y aquí lo que hay que hacer, aunque mantengamos el nombre histórico de Confederación Helvética, aquí lo que hay que hacer es ser fuertes, y por eso hacen un Estado federal. Bueno, voy a acabar con la mención de algunas características que resumirían lo que les he expuesto a modo de pinceladas de una reflexión
si ustedes quieren inconexa, pero he querido respetar lo que me mandó el director de hablar de luces y sombras. Miren, como características propias del caso valenciano, yo subrayaría la lealtad constitucional. Ya les he dicho que no somos muy exigentes a la hora de pedir. Infrafinanciados, todos de acuerdo en que es así, pero ahí estamos. No hemos sabido coger una estrategia. Y la podríamos tener políticamente, pero no quiero dar ideas. Yo siempre he pensado que Valencia tiene un inconveniente, más que una sombra, un inconveniente geoestratégico. Y como nuestros primos del norte son algo imperialistas, pues claro, en cuanto nosotros queremos decir pues ya enseguida Madrid se pone nervioso, porque nuestra situación, bueno, pues podría parecer preocupante. Yo lo llamo eso, la situación geoestratégica que nos perjudica. Segunda característica, y esta es muy buena, en Valencia siempre ha habido consenso a la hora de, siempre en los dos momentos más importantes, podríamos llamarlo, en los dos momentos estatuyentes. Fíjense, en 1982, prácticamente el 100% de los ayuntamientos y, por supuesto, las 3 diputaciones provinciales, todos coincidían en la idea. Y además, lo que más me gustaba de aquel compromiso entre todos era la coherencia del mensaje, que tenía una amplísima base social y que proclamaba que la autonomía es patrimonio de todos y se sitúa más allá de las concretas opciones políticas, partidistas e ideológicas. A mí esto siempre me gusta mucho, lo de situarse por encima de los particularismos, siempre me gusta mucho. Y este es el primer momento estatuyente. El segundo momento, que es en 2006, bueno, pues ahí el PP y el PSOE también hicieron un consenso, sus representantes se pusieron de acuerdo. A mi juicio cometieron un error y es empeñarse en ser los primeros, hacer el estatuto antes que Cataluña. Y claro, y tanta prisa, tiene muchos errores técnicos y de técnica jurídica tiene unos cuantos. Dejémoslo ahí. Tercera característica. La segunda he dicho que era el consenso. La tercera, falta de interés generalizado en la doctrina académica valenciana. Ya lo he dicho, en el ámbito del derecho público. Sí que se han preocupado los civilistas, pero bueno, la verdad es que nosotros debimos tomarlo. Por cierto, que el profesor Lloran sí que ha estudiado, y más que estudiar, que es lo más importante, ha expuesto con claridad el laberinto, más que laberinto. Es confusísimo entender las competencias. Yo conseguí entenderlas cuando le leía a él, pero estuve 2 décadas que no me aclaraba. Cuando le leía a él, entendí las competencias. Así que ustedes, cuando quieran entender las competencias, leen al profesor Rollner y verán cómo lo entienden. Bueno, como error, ya lo he dicho, son las cuestiones jurídicas que han fallado y el partidismo interesado, en el que ha faltado, por
parte de los dos partidos ese interés por crear una cultura más generalizada, más extendida entre los valencianos. Bueno, pues es normal que cada uno pues ha querido hacer su propia política, más de izquierdas, más de derechas. Por cierto, Bobbio, uno de los últimos libros que escribió, bueno, librito, yo siempre digo que lo mejor que se ha escrito han sido los pequeños libros, y uno de ellos, Destra es sinistra, es una de las últimas aportaciones. No sé si se ha traducido, ¿se ha traducido al castellano? Bueno, y Bobbio ya dijo, estaríamos... Es decir, hablar ahora de derecha y de izquierda es ridículo. ¿Saben ustedes? A la vista de las políticas que se hacen. Pero bien, como he dicho, es normal que cada partido vaya a lo suyo, pero también, como he dicho, yo estoy observando últimamente. Tampoco sé si es porque nos aproximamos a una época electoral, Joaquín? Tampoco sé si será por eso. Pero bueno, he observado que el presidente de esta Generalitat sí que parece que está queriendo superar esa razón de partido. La razón de Estado, ya saben que la formuló Guicciardini y puso en práctica ya algunos ejemplos Maquiavelo. La razón de Estado era mala, pero es que ya la razón de partido, eso es ya, vamos, él no va más. Bueno, pues en la medida en que no me haya equivocado y efectivamente se esté superando la razón de partido, pues yo no puedo sino felicitarles a todos ustedes y a los valencianos en general de que esto esté ocurriendo así, si es que yo no lo he interpretado mal. Pues muchas gracias por su atención y estoy a disposición cuando acaben de hablar los colegas para las dudas o cuestiones que quieran plantear. Nada más. Pues muchas gracias a la profesora Sánchez Ferriz por su exposición brillante y didáctica, y también por haberse ajustado perfectamente el tiempo, por haberse automoderado y también por sus amables menciones. Pues sin más preámbulos, paso la palabra al profesor Martín Cubas para que nos hable de la cuestión del gobierno de lo local en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Joaquín, cuando quieras. Bueno, buenos días, muchas gracias, Joran. Mis primeras palabras que sean obviamente de agradecimiento para los organizadores de esta jornada por haber contado con nosotros, conmigo en particular, y de alguna forma también quejarme porque tener que tomar la palabra después de Remedios Sánchez a uno le pone en una mala situación, ¿no? Es difícil hacer un resumen de 40 años de Estatuto de Autonomía marcando luces y sombras de la forma tan magnífica en la que lo ha hecho ella, al margen de que siempre pues, se puedan introducir matices en las valoraciones, ¿no? Yo solo quiero ponerle un matiz, ¿no? que ha comenzado la conferencia diciendo que ella no es autonomista, y toda su reflexión ha sido una reivindicación de la autonomía, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho. A mí me han dejado un aspecto que es el gobierno de lo local en el Estatuto de Autonomía, que a veces es un aspecto ingrato de tratar en el marco del constitucionalismo, ¿no? Que tiene que ver con lo que voy a contar, ¿no? Porque lo que voy a contar de alguna forma es primero intentar aclarar, conceptuar qué es eso del gobierno del local en estos momentos en España y en el mundo en general, para ver si el Estatuto de Autonomía le ha hecho un traje al gobierno de lo local adecuado para que cumpla con las funciones que ahora le pedimos a los entes locales, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar plantearnos alguna
alguna posibilidad de reforma en su caso, que tendría que ver con lo que el profesor Diego González luego nos explicará sobre los procedimientos de reforma del estatuto. Y claro, tengo que referirme en primer lugar al concepto del gobierno de lo local, y tiene esto mucho que ver con lo que decía de que dentro del constitucionalismo es algo ingrato porque parece una cuestión muy secundaria, prácticamente olvidada. Y tiene que ver con su historia. Una historia que arranca del nacimiento del Estado, de la fundamentación que hace Hobbes del mismo, y sobre todo la Revolución Francesa en lo que toca a España, ¿no? Que marca el liberalismo del siglo XIX de carácter fuertemente centralista, con unas gotas de jacobinismo y después de inspiración napoleónica, que lleva a que la concepción sobre el gobierno local esté determinada porque en realidad lo que debemos hacer, lo que el derecho debe decir que los ciudadanos hagamos, se decide en el centro del sistema político, en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía nacional, la que dice lo que está bien y lo que está mal, la que dice cómo nos debemos comportar. Y en términos de gobiernos o administraciones, eso cae en cascada hasta el último escalón, que no es otro, dentro de las administraciones públicas, que el gobierno local, nuestros ayuntamientos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que esa concepción convierte al gobierno del local en un mero ejecutor o administrador de lo que se ha decidido en el centro del sistema, en el centro del poder político, nosotros diríamos en Madrid o en la Asamblea Nacional. Además resulta que lo que se le deja durante prácticamente todo el siglo XIX y prácticamente la mitad del XX son cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la higiene para que las resuelvan los municipios, los ayuntamientos de cada municipio. Esto es el cuidado de las vías de acceso al municipio, de las calles, del abastecimiento de agua, mataderos, el tema de los cementerios. En definitiva, meros ejecutores y además de poquitas cosas. Esto va a empezar a cambiar a partir de los años 70 del siglo XX, cuando se produce con carácter general lo que es la crisis del estado del bienestar, producto de aquella subida de los precios del petróleo, pero también de problemas estructurales en la construcción política, ¿no?, de eso que en términos jurídicos llamamos el Estado social y democrático de derecho. Bueno, nuestros estados, los estados al menos de Occidente, europeos, se vieron incapaces para resolver los problemas a los que se enfrentaba la ciudadanía. Y la ciudadanía lo que hizo fue mirar a sus administraciones más próximas, que no eran otras cosas que los ayuntamientos. Los ayuntamientos se vieron forzados a dedicarse a otras cosas, no solo a la seguridad e higiene, sino que empezaron a desarrollar políticas de promoción económica, de desarrollo local, políticas de carácter social para atender las necesidades de los ciudadanos que estaban desamparados en aquel momento, o de ordenación del territorio, tan necesarias, entre otras cosas, en la costa, ¿no?, por aquella exceso de urbanización que se había producido a partir de los años 60 en nuestro país. Digamos que los gobiernos locales empezaron a hacer muchas más políticas que además con el tiempo se incrementaron en forma de políticas que en los años 90 llamaban políticas emergentes, las políticas que están relacionadas con las nuevas tecnologías, que están relacionadas con las energías, con los temas identitarios, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que los ayuntamientos, los entes locales, trabajaban en más cosas y en eso vino la globalización con sus consecuencias, lo que obligó también a incrementar estas políticas. Habréis oído hablar de ese eslogan, ¿no?, frente a la globalización, la localización. Frente a la globalización había que
realizar respuestas desde los territorios, teniendo en cuenta la particularidad de cada territorio. Se había tomado conciencia de que las respuestas universales en términos políticos ya no servían para solucionar los problemas de las personas. Bueno, eso llevó a que los entes locales dejaran claramente de ser meros ejecutores, meros administradores, meras administraciones, para pasar a ser verdaderos gobiernos, verdaderos poderes públicos que han incrementado, digamos, su poder tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. En términos cuantitativos, porque hoy los gobiernos locales hacen más políticas, prestan más servicios, para ello necesitan más recursos humanos y materiales. Por tanto, incremento en términos cuantitativos, pero incremento también en términos cualitativos, porque resulta que al ser la administración más cercana al ciudadano, la posibilidad de participación de los ciudadanos también es mucho mayor. Y la ciudadanía ha cambiado, está mejor formada y tiene la suficiente capacidad crítica para intervenir políticamente en la gestión de los asuntos públicos de una forma más directa. Bueno, esto implica, en definitiva, que el gobierno de lo local se ha convertido en más flexible y adaptado a cada uno de los territorios. Bueno, ¿eso significa que el gobierno local puede resolver los problemas de la ciudadanía por sí solo? No, imposible. Los gobiernos locales no tienen el suficiente poder, la suficiente pujanza, la escala, ¿no?, económica suficiente para poder afrontar los problemas de los ciudadanos. Con lo cual, esta mayor autonomía y gestión por parte de los gobiernos locales se ve también complementada con lo que se llama un gobierno de tipo multinivel. Hay que contar con los niveles de gobierno superiores, que sabéis que es, obviamente, la comunidad autónoma, en nuestro caso la Generalitat, es el Estado, pero también es la Unión Europea. Bueno, en ese contexto tiene sentido el marco constitucional que regula la distribución territorial del poder en nuestro país, y que, al que ha hecho referencia la profesora Remedios Sánchez Ferriz hace un momento, ¿no? Vivimos en el marco de una estructura de gobierno federal con distintos niveles de gobierno que hay que armonizar en su funcionamiento y donde ninguno puede trabajar por separado, todos tienen que contar con los otros. En ese marco, repito, los gobiernos locales tienen autonomía, deben tener autonomía y además tienen que tener el suficiente, hoy se dice, empoderamiento, ¿no?, los suficientes instrumentos para, ejerciendo esa autonomía, poder resolver los problemas de los ciudadanos que les competen. Bueno, y al respecto, ¿qué es lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía? El traje que le ha hecho al gobierno local el Estatuto de Autonomía pues es adecuado, funciona bien, tiene problemas, ¿no? Las luces y sombras que la profesora Remedios Sánchez decía en general para la autonomía, en este caso concreto sobre el gobierno del local, cómo funciona. Bueno, el Estatuto ha establecido que el régimen local, ¿no?, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Eso sí, sin perjuicio de la competencia que tiene en materia de régimen de las administraciones públicas el Estado. Fijaros que a veces las palabras, los términos, vosotros tenéis que acostumbraros, y puedo tutearos, ¿no?, a leer muy bien las normas, el derecho, ¿no?, porque a veces parecen que indican una cosa, pero en el fondo están diciendo justo la contraria, ¿no? Se está dando autonomía a la comunidad autónoma para que regule el régimen jurídico de lo local, pero al mismo tiempo sin perjuicio de la competencia del Estado. Y cuando vas a la competencia del Estado, resulta que el Estado la tiene prácticamente toda. El Estado,
concreto en nuestro país ahora mismo a través de la ley reguladora de régimen local, es la que establece cómo se organiza el poder local, cómo funciona y qué puede hacer. Con lo cual es el Estado el que lo decide. La comunidad autónoma apenas puede establecer matices. Vamos a hablar de esos matices aquí. Bueno, pues en esas condiciones el Estatuto de Autonomía regula el gobierno de lo local en 4 artículos, del 63 al 66, que es el título 8º de la Constitución. ¿Y qué dice? Vamos a ir mirando por encima, ¿no? Lo que dice cada artículo. El artículo 63 lo que establece básicamente es que los entes locales valencianos gozan de autonomía. En los mismos términos que lo dice el artículo 137 de la Constitución y que lo dice la Carta Europea de Autonomía Local. Y voy a la Carta Europea de Autonomía Local, que fijaros, define así la autonomía, artículo 3.1, la autonomía local. Dice: el derecho y la capacidad efectiva para las entidades locales de regular y administrar, suena muy bien, ¿no? La capacidad de los entes locales de administrar y regular en el marco de la ley. La ley del Estado lo está estableciendo, por tanto, el Estado. Bajo su responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos. O sea, autonomía sí, pero en el marco de la ley. Y sabemos ya que la ley es básicamente la ley del Estado, o las leyes sectoriales de las comunidades autónomas que regulan aspectos como la educación o la sanidad, y ahí también se supone que los entes locales, en la medida en que afecta a sus intereses, deben tener una cierta autonomía. Pero el problema, y va más allá de nuestro estatuto, es de la Constitución, es que no se han fijado unos contornos o límites precisos respecto a la autonomía de los entes locales. Sí para las comunidades autónomas. Lo ha explicado la profesora Remedios Sánchez cuando se refería al magnífico artículo del profesor Joran Roner, que permite entender cómo se distribuyen las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Grosso modo, sin entrar en el detalle, aquí lo que hay listado de funciones sobre determinadas materias que le corresponden en exclusiva al Estado, y hasta ahí las comunidades autónomas, a través de sus estatutos, pueden hacerse titulares del resto de las funciones sobre el resto de las materias que deja libre el Estado. Pero una vez aprobado por el Estatuto, la comunidad autónoma puede reivindicar el cumplimiento de ese margen de autonomía fijado claramente por el Estatuto de Autonomía. Resulta que el gobierno del local, la Constitución dice, tendrán autonomía, pero deja en manos de las leyes que decidan el margen de autonomía que tienen los gobiernos locales. Y claro, ¿quién tiene la facultad legislativa en nuestro Estado? El Estado, la reguladora del régimen local, o las comunidades autónomas, sobre todo a efectos de las leyes sectoriales. Con lo cual, la Constitución está haciendo una cosa que es paradójica. No digo que sea mala o buena, sino paradójica, porque de ahí vienen fundamentalmente las tensiones en relación al gobierno de lo local desde el punto de vista territorial. Es que está garantizando una autonomía frente a aquellos que pueden abusar de su poder, el Estado y las comunidades autónomas, que ha de garantizar las leyes del Estado y de las comunidades autónomas. Claro, esta paradoja es insoluble. El Tribunal Constitucional ha intentado darle salida a través de lo que sería la concepción institucional de la autonomía que proviene del Tribunal Constitucional alemán, y no ha acabado de resultar, por algo muy simple, porque resulta que en Alemania sí que había una tradición de autogobierno de lo local que permitía fijar una concepción sobre la autonomía de los entes locales previa a la propia Constitución. Esa historia que ha mencionado la profesora Remedios Sánchez, que al final está condicionando las normas,
Constitución es normativa, pero las constituciones se aprueban, se elaboran, se escriben, ¿no? Se deciden a partir de las concepciones previas de cada sociedad, ¿no? Claro, en Alemania había una tradición de autonomía local previa. Cuando se intenta importar esa garantía institucional a España, claro, mirábamos a nuestra historia y en nuestra historia no había esa autonomía local, al menos durante el siglo XIX y el XX. Bueno, como eso no ha funcionado bien, han ido a lo que serían estándares mínimos de autonomía. En definitiva, estos estándares mínimos de autonomía lo que vienen a decir como principio general es que en todos los asuntos donde los gobiernos locales tengan un interés directo, al menos las leyes tienen que reconocerles un margen de autonomía, un mínimo, aunque sea un mínimo. Pero, repito, ese mínimo siempre está en manos del Estado de la comunidad autónoma. Dicho eso, el artículo 63, como veis, no resuelve el problema de hasta dónde llega el gobierno de lo local, sino que está repitiendo lo que dice la Constitución en general, ¿no? Es verdad que establece unos principios y una serie de medidas que entroncan perfectamente con el concepto que os decía de autonomía, de flexibilidad, de adaptación, de gobierno multinivel, de eso que llamamos gobernanza democrática en la actualidad. Y es que introduce principios como el de colaboración, el de coordinación, el de cooperación, y además dice alguna cosa de cómo se debe hacer. Por ejemplo, en el mismo artículo 63, en el tercer párrafo, habla de la importancia de establecer órganos de cooperación entre quién, entre la Generalitat y las entidades locales. O en el artículo 64, algo muy importante, toda una serie de principios que implican el fortalecimiento de los entes locales de gobierno. Principios como el de subsidiariedad, como el de capacidad de gestión, el de diferenciación de los entes locales porque no todos son iguales, de la eficacia, o medidas concretas para fortalecer a los entes locales, la delegación de la ejecución de determinadas competencias por parte de la Generalitat en manos de los entes locales, o bien la descentralización en favor de los entes locales desde la Generalitat de aquellas competencias que sean susceptibles de ellos. Fijaros que son normas que lo que están diciendo es que se produzca como lo que se llama la segunda descentralización. Si la primera consistió en, desde el Estado central, dar poder a las comunidades autónomas, ahora se trata de que las comunidades autónomas cedan poder a los entes locales para que puedan gestionar los asuntos que les incumben, ¿no? Bueno, en esa misma línea, en el artículo 64, se establecen dos medidas importantes en la reforma del 2006 que suponen un avance en ese sentido de ir hacia la gobernanza democrática y el gobierno multinivel, que es la creación de la comisión mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. ¿Para qué? Para que funcione esa comisión mixta como una especie de órgano consultivo que, sobre todo, lo que dice el estatuto, ha de informar sobre las iniciativas legislativas que afecten a materias de interés local y sobre los planes y normas reglamentarias que igualmente afecten a lo local. Esto es importantísimo, que hasta ese momento no se producía. A mí me parece poco, pero es un primer paso, en términos de progreso, de evolución. Digamos, hasta este momento los entes locales no tenían ni arte ni parte en la elaboración legislativa. No podían participar, no podían hacer oír su voz, y muchísimo menos votar para que las leyes se aprobaran en un sentido o en otro. Y resulta que las leyes, ya sean del Estado o de las comunidades autónomas, están afectando a lo local, a cómo nos hemos de gobernar. Y muchas veces los legisladores, que son humanos, no tienen en cuenta más que los intereses del gran Estado territorial y no se plantean los problemas que pueden estar causando
en el gobierno de lo local. Al menos se introduce la posibilidad de que tengan voz a través de esta comisión mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El artículo 65 se embarca en otro tema que voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible, pero sabéis que España tiene muchísimos municipios, más de 8.000 municipios, 520 o así, la Comunidad Autónoma Valenciana, ¿no? Claro, la mayor parte de ellos no tienen la escala económica suficiente para poder responder a todas las necesidades locales de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que se hace para que desde lo local se pueda conseguir esa escala? Asociarse, unirse, eso que pedía la profesora Remedios Sánchez en términos de federalización, ¿no? Las asociaciones de municipios. Y estas pueden ser de dos tipos, de carácter voluntario o de carácter obligatorio. Dentro de las de carácter voluntario hay otros dos grandes tipos, mancomunidades, municipios que se asocian entre sí para resolver un servicio, o varios, una pluralidad de servicios, o consorcios, que también son asociaciones voluntarias de municipios, pero donde pueden entrar niveles de gobierno superiores, la Generalitat, o incluso dentro de lo local la Diputación, o el Estado, pero son voluntarios. Los municipios, en uso de su autonomía, deciden unirse a otros para mejor gestionar los servicios que tienen que dar, que cada uno por sí solo no podría. La otra vía es la de la asociación obligatoria, que son las comarcas, no en sentido geográfico, ni económico, ni poblacional, sino en sentido de ente local territorial, y las áreas metropolitanas, que son exactamente lo mismo, pero pensadas para las grandes urbes y los municipios que están alrededor. Pensad en Valencia, 800.000 habitantes, pero Valencia no está aislada de los municipios de alrededor, conforman un área metropolitana de continuos flujos de servicios que tienen que ser trabajados en común, ¿no? Bueno, pues en este caso hay un ente local territorial con un estatus jurídico determinado que llamamos área metropolitana. Claro, ¿cuál es el problema aquí a la hora de optar entre las asociaciones voluntarias y las obligatorias? Fundamentalmente uno, que en las voluntarias son los propios entes locales, municipios, los que deciden cómo organizarse. Ponen en común sus medios y establecen cuáles son los órganos comunes y cómo han de articular el gobierno de ese territorio que ahora pasa a ser común. Mientras que en las obligatorias, esto quien lo hace es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma decide cómo se han de organizar los municipios que necesariamente están obligados a estar ahí y cómo. Y las comunidades autónomas aprovechan además para establecer suficientes medidas de control y las cautelas necesarias para que estos entes locales territoriales no se conviertan en contrapoderes de la propia Generalitat o de la propia comunidad autónoma, la que sea. Con lo cual, digamos que políticamente, si uno ve el escenario en España de qué es lo que predomina, lo que vemos es que predominan las asociaciones voluntarias, mancomunidades y consorcios, frente a las obligatorias, comarcas y áreas metropolitanas. Áreas metropolitanas prácticamente no existen en España, y si existen, como aquí en Valencia, que hay dos, son unifuncionales. Comarcas prácticamente no existen y cuando se han creado tienen muy poco poder, porque las comunidades autónomas no se lo dan. Con lo cual, lo que hay es, digamos, una sensación generalizada en el ámbito de lo local a favor de mancomunidades y consorcios y no de comarcas y áreas metropolitanas. Pues bien, ¿qué es lo que dice nuestro estatuto? Cuando uno coge el artículo 65, se encuentra con que dice que efectivamente la comunidad autónoma puede crear comarcas.
pero establece que tendrá que ser por una ley aprobada en Corts, aprobada por 2/3 de los diputados del Corts. Aquí es muy interesante comparar la redacción en este punto del artículo 82 del Estatuto del 82 y del 2006, porque donde en el 82 había un mandato al legislativo valenciano para que creara las comarcas, que nunca se hizo, por las razones que he puesto antes, había un mandato, se establecía para eso el requisito de la mayoría absoluta y también la audiencia a los municipios afectados. Resulta que en el Estatuto del 2006 se trastoca todo. Se dice, ahora es necesaria una mayoría de 2/3. Basta con una mera consulta. Y, bueno, pues ya no es un mandato, sino que es una mera posibilidad. Digamos que hay una plasmación clara de una voluntad del estatuyente valenciano en contra de las comarcas. Se mantiene la posibilidad, pero se hace muy difícil. La razón es la que os he dicho con anterioridad, que en la práctica funcionan mejor mancomunidades y consorcios que no comarcas. Ni áreas metropolitanas, que viene a continuación. El siguiente apartado de este mismo artículo dice se podrán crear áreas metropolitanas y agrupaciones de comarcas. Pero aquí tenemos el mismo tratamiento, mayoría de 2/3. Este artículo la verdad es que da bastante sorpresa porque agrupaciones de comarcas, es crear otro nivel territorial. Si tenemos Unión Europea, Estado, comunidades autónomas, dentro de los entes locales tenemos necesariamente en nuestro caso diputaciones, como ahora veremos, y ayuntamientos, no son los que se crean comarcas, sino además agrupaciones de comarcas. No entiendo, ¿no?, cómo el estatuyente valenciano lo metió. Pero claro, también se establece el mismo criterio de los 2/3 para las áreas metropolitanas, y esto genera un problema, porque aquí en Valencia sí que hay 2 áreas metropolitanas. Y si hasta ahora con una simple mayoría absoluta se podía adaptar la legislación sobre las áreas metropolitanas a las nuevas circunstancias, ahora resulta que se exige una mayoría de 2/3. Se ha complicado muy mucho resolver la gestión de las áreas metropolitanas que ya existen, que repito, son unifuncionales para servicios concretos, que es el hidráulico y el tratamiento de residuos. ¿De acuerdo? Pero digamos que si con carácter general se puede entender que haya reticencias a la creación de estas figuras jurídicas, el problema es que tenemos ya 2, y entonces no puedes complicar el funcionamiento de esas 2, ¿no? Después el artículo 66 nos habla sobre las diputaciones, y aquí en las diputaciones básicamente lo que hace es también repetir lo que ya dice la Constitución. Sabéis que la Constitución establece la necesidad de la existencia de diputaciones, salvo en determinados casos. Esos determinados casos son cuando se trata de provincias que se han constituido en comunidades autónomas uniprovinciales, o en el caso de los territorios forales, o en el caso de las islas. Ahí no hay diputaciones, pero porque la Constitución ya lo dice así. Pero en el resto de las provincias, básicamente comunidades autónomas pluriprovinciales, tiene que haber diputación como órgano de gobierno de los intereses locales provinciales. Fijaros que esto genera diferencias de tratamiento de la Constitución, porque hay intereses locales provinciales que no tienen capacidad legislativa, el caso de las 3 provincias valencianas, e intereses locales provinciales que tienen capacidad legislativa, como puede ser La Rioja o como puede ser Madrid. La potencia para resolver los problemas locales en la provincia de Madrid o en la provincia de la Rioja es muy superior al que tienen pues, las provincias de comunidades pluriprovinciales. Bueno, más allá de eso, interesa de este artículo
el último apartado porque introduce un mandato que tiene interés político, porque hay divergencias, al menos entre la derecha y la izquierda en nuestra comunidad respecto a cómo gestionarla. Y es que se le da la posibilidad a la Generalitat Valenciana de coordinar el gobierno de las diputaciones provinciales en la medida en que afecte a materias de interés de la comunidad autónoma. El estatuto, repito, establece esa posibilidad. Digo que esto tiene más interés porque desde la derecha el PP siempre se ha mostrado reticente a que la Generalitat se inmiscuya en las diputaciones a la hora de pues gestionar determinados servicios o materias, mientras que desde la izquierda se ha entendido que es bueno que siempre que la Generalitat entiende que es un problema de interés comunitario, que pueda coordinar el trabajo de las diputaciones. Claro, dice más el estatuto. Dice no solo que puede la Generalitat coordinar a través de una ley de Cortes con mayoría absoluta, sino que en este caso y a los efectos, los presupuestos de las diputaciones se unirán a los de la Generalitat. La Generalitat, por ley, puede, por tanto, estar condicionando los presupuestos en algún aspecto, siempre que esté justificado, los presupuestos de las diputaciones. Bueno, aquí el problema se traslada una vez más a hasta dónde llega el alcance de esa coordinación, si queréis, de esa intromisión de la Generalitat en los asuntos locales. Si se puede hablar de intromisión, porque son asuntos que interesan también a la comunidad autónoma, a la Generalitat. Bueno, sobre esto el Tribunal Constitucional, en la sentencia 109/1998, estableció el criterio también de forma clara. No puede en este caso la Generalitat, bajo ningún concepto, traducirse en la emanación de órdenes concretas que prefiguren exhaustivamente el contenido de la actividad del ente coordinado, en este caso la Diputación, agotando su propio ámbito de decisión autónoma. Y dice a continuación, debe respetar un margen de libre decisión. O sea, que la Generalitat lo puede hacer siempre que a la Diputación le quede un margen de decisión. Si me he detenido aquí especialmente es porque ahora mismo hay una ley que regula un fondo de cooperación a los municipios de la Generalitat a través de una ley que establece la coordinación por parte de la Generalitat. Y hay un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular y por parte de Vox, son dos recursos diferentes, pero que van en el mismo sentido de intentar negar que esta coordinación por parte de la Generalitat se produzca. Bueno, digamos que eso es lo que dice el Estatuto. Como veis, casi todo se remite a la regulación del Estado, porque es así, porque la Constitución lo dice, y lo único que podemos introducir es matices. ¿Qué matices podríamos introducir en el caso de que se produjera una reforma? Voy a enumerarlos simplemente, no me voy a detener en ellos, después si queréis podríamos profundizar. Me dice que ya es el tiempo. Por ejemplo, el Estatuto sigue hablando de la administración local. ¿No hemos quedado en que es un verdadero poder, que es un verdadero gobierno? ¿Por qué seguir llamándole administración? Ya no es una mera administración. Repito, es un poder del Estado. En la sistematización de los artículos se podría establecer una mejor sistematización, lo que decía la profesora Remedios Sánchez de la técnica jurídica del Estatuto, ¿no? Pues bueno, articular mejor los artículos de la misma. Desde el punto de vista de la eliminación de ambigüedades, pues si se prefieren las mancomunidades y los consorcios a las comarcas y áreas metropolitanas, pues que se diga claramente, que no se utilicen esos subterfugios que acaban confundiendo al lector, ¿no? Incluso se podría aquí, en cualquier caso, en relación a los ámbitos comarcales, explorar una reforma del sistema electoral, en este caso del Parlamento Valenciano, en vía de territorialización, de comarcalización. Es una mera posibilidad, pero aunque no tiene que ver con lo que he dicho, pero que se podría estudiar. En relación con la corrección de algunos
algunos problemas técnicos. El Estatuto regula el Fondo de Cooperación y dice que se regirá por los mismos criterios que el Fondo del Estado. Vamos a ver, lo que decía la profesora Remedios Sánchez. Si tú estableces como autónomamente un fondo para tus municipios, ¿por qué lo tienes que vincular a los criterios que establece el fondo estatal? Sé verdaderamente autónomo, porque puede ocurrir que los criterios del fondo estatal sirvan en un momento determinado y además con carácter general para el Estado, pero que no se adecúen a los entes locales que tenemos aquí en la comunidad autónoma. Por tanto, otros contenidos posibles, pues desde la valencianización del nombre de entes cargos de responsabilidad, medidas a favor claramente de una segunda descentralización en favor de los entes locales, todo el tema que tiene que ver con el trabajo estratégico tanto del territorio de la comunidad autónoma en general como de cada uno de los municipios, establecer la obligación de planes estratégicos de gobierno territorial, el tema de la gobernanza democrática, del gobierno relacional en favor de la ciudadanía y el tema de la transparencia y el control democrático. Ahí se podían introducir bastantes mejoras en el estatuto. El fortalecimiento del Fondo de Cooperación Municipal y simplemente os señalo una última medida en la que inciden mucho, sobre todo los municipios del interior, de las zonas montañosas, ¿no?, que se ven sometidos a una serie de, digamos, gravámenes, ¿no?, que les generan claros perjuicios, en favor de las zonas urbanas, ¿no? Ellos sufren, pues tienen que cuidar de las masas forestales y ahí tienen un montón de restricciones a la hora de aprobar determinadas decisiones, restricciones en el uso de los recursos naturales, tener pues la instalación de autogeneraciones, de extracciones mineras, etcétera, etcétera. Bueno, pues están pidiendo que eso se compense. También se podía establecer en el Estatuto de Autonomía el principio de compensación o incluso una norma, una regla que creara un fondo de solidaridad interterritorial a favor de los territorios rurales, atendiendo a todas las externalidades positivas que ellos producen, pero que sufren los costes y que no se ven compensados. Y eso es todo. Disculpad si me he pasado del tiempo y muchas gracias por vuestra atención. Hasta ahora. Pues muchas gracias al profesor Martín Cubas por su ilustrativa exposición y también agradecerle el esfuerzo que ha hecho para comprimir la última parte, sobre todo con las propuestas de mejora tan sugestivas y que darían pie a otra conferencia, pero lamentablemente no disponemos del tiempo, así que vamos a pasar al tercer ponente, el profesor González Cadenas, que va a hablar de mecanismos de reforma del Estatuto Valenciano. Pues cuando quieras. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer al director de las jornadas, al profesor Jorge Castellanos. Muchas gracias, Jorge, por contar siempre conmigo. Encantado, un placer. Y por supuesto a su secretaria, a María Isabel Claramunt, también por el esfuerzo de organización de las mismas. Yo, cuando me veo una mesa como la que estoy ahora, me siento un poco como, no sé, imagino que se debe sentir cuando un chavalito que juega en el filial de un equipo de fútbol lo ponen a jugar con los mayores, ¿no? Para mí, estar sentado al lado de gente como el profesor Joran Reutner, como especialmente la profesora Sánchez Ferriz y como Joaquín Martín Cubas, que por cierto fue mi profesor hace ya unos cuantos años en esta misma casa, es, no sé, como jugar en mi equipo de fútbol favorito en el primer equipo, ¿no? Así que, pues claro, lo que tiene una parte pues muy positiva, porque me siento muy halagado de poder estar aquí con ellos, y la parte muy negativa, pues porque, bueno, ellos tienen una capacidad para convertir, reconozcámoslo, muchas veces árido, que son los temas que tratamos en el mundo del derecho, en exposiciones pues que están muy bien hiladas y que da gusto escuchar.
Así que bueno, a mí me toca encima tratar un tema que creo que es algo árido, porque es un tema bastante procesal, de procesal constitucional, y voy a intentar hacerlo lo más ameno posible dentro de lo árido que ya es el tema en sí mismo y, por supuesto, intentando ceñirme al tiempo. Como ya os han adelantado, yo voy a explicar un poquito en qué consiste el procedimiento de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. Para hacerlo voy a simplificar mi exposición en 3 partes. Una primera parte en la que haré una introducción general a cómo suelen reformarse en general los estatutos de autonomía en España. Y luego ya, en una segunda parte, nos meteremos directamente en el caso concreto de la Comunidad Valenciana para analizar sobre todo cuáles son las principales novedades que se introducen a partir de la reforma del año 2006. Y en una tercera parte, si me da tiempo y no me matáis antes por las ganas que imagino que tendréis de ir a comer, pues también, en el mismo sentido que Joaquín anteriormente, realizaré una serie de propuestas que me parece que tal vez pueden ser sugerentes para el debate en torno al procedimiento de reforma de nuestro estatuto. Bueno, vamos a ver, como todos imagino que ya sabéis y ya habéis visto en clase, en el artículo 81 de nuestra Constitución se nos señala que, entre otras, son leyes orgánicas las que aprueban los estatutos de autonomía. Pero lo que pasa con los estatutos de autonomía es que son leyes orgánicas muy especiales, tanto por su procedimiento de elaboración como por su procedimiento de reforma. ¿Y por qué son leyes orgánicas especiales, la de los estatutos de autonomía? Porque tiene un carácter dual, tiene una legitimidad dual que reposa tanto en las Cortes Generales, en tanto obviamente representación de la voluntad del conjunto de la nación española, como de los representantes autonómicos, en tanto obviamente representantes de la voluntad popular de la comunidad autónoma de que se trate. Entonces, lo que nos vemos, como digo, es que tanto en el proceso de elaboración como en el proceso de reforma, los estatutos de autonomía requieren de una primera tramitación en el ámbito autonómico y de luego una posterior tramitación iba a decir final, pero no final, porque en algunos casos se requiere también de un referéndum de aprobación, pero luego una segunda parte diferenciada que se juega en las Cortes Generales a través del procedimiento de ley orgánica de una forma especial que luego os pasaré a contar un poquito, intentando aburrir lo menos posible con los aspectos de carácter procedimental. Esta doble legitimidad, esta dualidad que tienen los estatutos de autonomía implica también a su vez un doble control sobre el proceso de reforma estatutario. ¿Y por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo un estatuto no podrá entrar en vigor ni ser reformado sin contar con la voluntad concurrente de las dos partes implicadas, teniendo incluso, como más tarde a lo mejor luego también repito, la posibilidad el legislativo autonómico de llegar a poder retirar su propuesta, aunque ésta ya esté tramitándose, digamos, en la segunda gran fase del videojuego, esto es, en sede estatal. Y además no solo eso, es que, como vamos a explicar a continuación, se produce un diálogo directo entre las dos partes, que en el caso además de estatutos, como veremos, como es el caso del valenciano, este llega a tener un nivel de intensidad bastante elevado, de tal forma que se trabaja de forma conjunta el texto que luego termina elevándose al pleno de las cámaras en las Cortes Generales. ¿Qué es lo que podemos entonces decir al respecto de todo esto? ¿Cuál sería la primera conclusión que podríamos sacar? Bueno, pues podríamos decir que todo ello justifica que los estatutos de autonomía regulen su propio procedimiento de reforma, diferenciándose del resto
de las leyes orgánicas. De hecho, esto es algo que no sé si lo habéis visto ya en clase o no, pero seguramente lo veréis, que queda establecido en el artículo 147 de la Constitución, cuando claramente se señala que la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos, aunque, como es claro y ya adelantado, requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Ojo con esta cuestión de la legitimidad dual y ojo también lo digo en relación por lo que estaba comentando antes, tanto la profesora Sánchez Ferriz como el profesor Martín Cubas. No estamos hablando, por lo que respecta al menos al caso de la reforma de los estatutos, de algo equiparable a las constituciones que tienen los estados federales. Sabéis que, por ejemplo, Estado federal, que seguramente a todos os suene más, que son Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, las constituciones que tiene cada uno de los estados no tienen un procedimiento dual para su aprobación. Al contrario, tienen un procedimiento único. Tienen una legitimidad originaria y única. ¿Por qué? Porque son los propios legislativos de los estados que componen la Unión de Estados Unidos los que pueden reformar o aprobar nuevos textos constituyentes sin tener que pasar por la mediación de, en este caso, pues diríamos, el gobierno federal de Estados Unidos. Como es claro, siempre hay unos límites, ¿no? No pueden hacer libremente, en el caso de un Estado federal, libremente lo que quieran con sus constituciones estatales. Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el único límite que se establece es la no contradicción de la Constitución estatal con la Constitución federal y con las leyes federales. Esto es, que el poder federal no puede interferir en la redacción del texto constitucional estatal, salvo mediante un procedimiento jurisdiccional de control de constitucionalidad y de legalidad federal. Entonces, tal vez la primera lección importante a sacar por lo que respecta al debate sobre si España es o no un Estado federal en lo que respecta concretamente a la temática de la cual yo os estoy hablando, es que tendríamos que diferenciar entre poder constituyente, que es lo que sí que se tiene en Estados federales, como puede ser el caso de Estados Unidos, y, como antes lo decía Joaquín, poder estatuyente, que es lo que tenemos en países como España, y lo que diferencia al poder constituyente, como decía antes, es que tiene una legitimidad de origen única, mientras que en el caso español, en el caso del poder estatuyente, la legitimidad de origen es doble, es dual. Digamos que esta sería la primera gran lección. ¿Qué se deriva, por lo tanto, de esta legitimidad dual que tenemos en el caso español? Pues ya os lo he dicho antes, básicamente que el proceso está partido como en dos grandes fases del videojuego, ¿no? La primera gran fase del videojuego, que sería en sede parlamentaria autonómica, y luego ya la segunda en las Cortes Generales. Me voy a centrar ahora brevemente a daros una pequeña, breve aproximación a cómo se juega en general en España esta primera fase en sede autonómica. Bien, por lo que respecta a la iniciativa de reforma, el mínimo común que todos los estatutos de autonomía españoles establecen al respecto es que todos ellos permiten al legislativo y al gobierno autonómico iniciar el procedimiento de reforma. Esto es el mínimo común denominador. Pero luego ya empezamos con las diferencias que creo que son de cierto interés. Por ejemplo, otros estatutos, como es el caso del Estatuto de La Rioja, introducen también la posibilidad de que la iniciativa recaiga sobre los municipios. O otros estatutos reconocen, por ejemplo, ya dentro del ámbito estatal, también iniciativa al gobierno de la nación, como es el caso del Estatuto Murciano, el Valenciano o el Asturiano. Y otra cuestión que a mí me parece especialmente remarcable y que, si no me equivoco, ocurre únicamente en el caso del Estatuto catalán, es que en Cataluña, en el Estatuto catalán, en su artículo 222, se establece la iniciativa popular de reforma estatutaria, que, como luego explicaré, esto seguramente pueda estar muy relacionado con esto que comentaba antes la profesora Sánchez Ferriz, de generar sentimiento no constitucional en este caso, sino sentimiento estatutario.
De tal forma que, bueno, en el caso catalán, pues de acuerdo, como decía, con su artículo 222, 300.000 ciudadanos de Cataluña con derecho a voto pueden proponer al Parlamento catalán el ejercicio de la iniciativa de reforma. Después de esta primera fase de impulso inicial, lo que tenéis que tener en mente es que la propuesta de reforma de estatuto queda ya en manos de los parlamentos autonómicos. Esto es, independientemente de quién sea el actor que inicie el proceso de reforma, luego los diputados autonómicos serán los encargados de plantear enmiendas y de aprobar el proyecto de reforma que en la siguiente fase del videojuego ya sí que será trasladado para su debate en las Cortes Generales. ¿Cuál es la mayoría requerida que usualmente los estatutos de autonomía se requiere para pasar a esa segunda fase en las Cortes Generales? Bueno, pues normalmente la mayoría requerida son los dos tercios, lo cual no significa que no haya algunas especificidades, concretamente en el caso de Murcia y especialmente por lo que a nosotros nos interesa en el caso valenciano, a las cuales más adelante me referiré. Segunda fase del videojuego. Entramos ya en sede de las Cortes Generales, ¿no? Se aprueba la propuesta de reforma del Parlamento Autonómico y se procede a continuación a la tramitación, discusión y aprobación en las Cortes Generales. Aquí básicamente son dos las vías por las que se puede optar cuando llegamos a este momento procesal. El primer procedimiento de reforma estatutaria es el que podríamos denominar el procedimiento ordinario. ¿En qué consiste? Bueno, es un procedimiento más sencillo, básicamente en el que se produce, después del examen por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados del texto de la documentación remitida por el Parlamento Autonómico, con la finalidad obvia de comprobar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y estatutarios establecidos, pues bueno, en caso de que la Mesa considere cumplidos dichos requisitos, se ordenará la publicación de la propuesta de reforma y se procederá a un primer debate a la totalidad en el Pleno. ¿Cuál es la especificidad de este procedimiento de carácter ordinario? Es que el debate en la totalidad en el Pleno del Congreso de los Diputados comenzará con una presentación de la propuesta por una delegación compuesta por un máximo de 3 miembros de la Asamblea de la Comunidad Autónoma que proponga la reforma de su Estatuto de Autonomía. ¿De acuerdo? Todo esto, además, teniendo siempre en cuenta, como ya he dicho antes, que la comunidad autónoma se guarda una especie de cláusula de escape, de válvula de escape, para en cualquier momento poder retirar su propuesta, aunque ya se esté debatiendo en la segunda fase del videojuego, ¿no? Aunque ya se esté debatiendo en sede de las Cortes Generales. ¿Cuál es el segundo gran procedimiento que tenemos de reforma estatutaria en sede de Cortes Generales? Bueno, pues este es un procedimiento un pelín más complejo y que es el procedimiento que se aplica para aquellas comunidades autónomas que usualmente llamamos las de la entrada por la vía rápida, esto es, por la entrada por la vía del artículo 151 de la Constitución, que son Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, y todas aquellas que después hayan asumido también que básicamente la propuesta de la Cámara deberá contar con el consenso de una comisión mixta que deberá estar integrada por los miembros en el caso del Congreso, de la Comisión Constitucional del Congreso, luego, cuando llega la cuestión al Senado, por la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial del Senado, comisiones mixtas que deben ser paritarias y que deben contar con una delegación de miembros de la Asamblea Parlamentaria proponente, de tal forma que, como se decía al principio, aquí sí que hay un trabajo muy directo entre los equipos, por decirlo de alguna forma, de la Asamblea Autonómica y en las comisiones correspondientes en el Congreso y en el Senado. Y luego tenemos una última fase, que no siempre se aplica, que se aplica únicamente para los estatutos que os he citado antes de la vía de acceso por la vía rápida y todos aquellos estatutos que luego, con el paso del tiempo, así lo dispusieran, como es el caso del valenciano. ¿Y a qué especificidad me estoy refiriendo? A la posibilidad, a la
posibilidad, insisto, la posibilidad de que haya un referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía. Digo posibilidad porque no siempre es obligatorio que exista dicho referéndum. En el caso valenciano, como luego explicaré un pelín más en detalle, no es necesario que exista en determinados casos muy concretos, en un determinado caso muy concreto, un referéndum de ratificación de la propuesta de reforma estatutaria. Ahora bien, en el caso de los estatutos de acceso por la vía rápida, el referéndum siempre es obligatorio ante una propuesta de reforma constitucional. Bien, la conclusión tal vez general de todo lo que os acabo de relatar por lo que respecta al procedimiento general de reforma de los estatutos de autonomía, y yo ahí concuerdo con un letrado que tenemos, letrado y excelente profesor que tenemos en el departamento, que es el profesor Navarro Ruiz, es que las mayorías parlamentarias que requiere el proceso de reforma estatutaria, tanto en sede parlamentaria como en sede estatal, pues hacen que sea, bueno, pues tal vez excesivamente rígido, excesivamente complejo que se pueda producir una reforma de tipo, una reforma estatutaria. Creo que ahora me quedan 10 minutos, con lo cual, sí, ¿no? Exactamente, con lo cual voy a intentar abreviar, pero lo que me interesaba sobre todo es que a lo mejor tuvierais una perspectiva general, y ahora ya voy a centrarme en la Comunidad Valenciana de la forma más sintética que pueda. Vamos a ver. La idea básica que tenéis que tener en mente cuando hablamos del caso del proceso de reforma estatutaria en la Comunidad Valenciana es que hemos dado un salto muy importante desde el Estatuto del 82 al Estatuto reformado el año 2006, de tal forma que estábamos antes situados digamos, en el campo de los estatutos por la vía lenta, que he descrito en la primera fase como ordinaria, y hemos cambiado o nos hemos acercado prácticamente, aunque no del todo, a los estatutos característicos de las comunidades de la vía rápida. Esa es la idea, digamos, general. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué afirmo esto? Bueno, esto lo afirmo por toda una serie de motivos, de novedades que se han introducido a partir del año 2006 en nuestro estatuto. Por ejemplo, como la ampliación del número de actores legitimados para iniciar el proceso de reforma. Antes era únicamente el Consell, una parte de los miembros de las Cortes Valencianas o las Cortes Generales las que estaban legitimadas para iniciar el proceso. Ahora también son 2 grupos parlamentarios los cuales pueden iniciar el proceso de reforma estatutario. Lo digo también, me voy a saltar algunos detalles tal vez menores, ¿no? Por cuestiones de tiempo, me voy a intentar centrar en lo que considero que es más importante e interesante. Lo digo también porque la aprobación de la reforma de la propuesta en sede autonómica también se ha endurecido, pasándose de 3/5 partes a 2/3 partes de la Cámara el porcentaje necesario para que se apruebe la reforma en sede estatutaria, como es, decía antes, la norma general en la mayoría de estatutos que tenemos en España. Otra novedad interesante es que tras la admisión a trámite de la mesa del Congreso y la presentación de enmiendas, ya en la segunda fase de, como decía, el videojuego, ya en sede estatal, aquí en la Comunidad Valenciana hemos pasado al equipo de aquellos estatutos de vía rápida que sí que tienen un trabajo más grande. ¿Por qué? Porque los Corts lo que tienen que hacer es proponer una delegación que tiene que trabajar con la Comisión Constitucional del Congreso o, en el caso luego, posteriormente, en el caso del Senado, con la Comisión de Autonomías y Organización y Administración Territorial del Senado, con el objetivo, como decía antes, de determinar de común acuerdo una formulación definitiva del texto. Y este trabajo se realiza de forma conjunta, de forma colectiva, entre las 2 ponencias que designen pues tanto la comisión de cada cámara correspondiente a nivel estatal como de la delegación autonómica. ¿Cuál es la otra gran novedad que nos acerca a los estatutos de la vía rápida? La introducción del referéndum, que antes no teníamos. Ahora, ya os lo he adelantado antes, no podemos decir que nos hayamos equiparado totalmente a las comunidades autónomas de acceso por la vía rápida
también en la cuestión relativa al referéndum. ¿Por qué? Porque en el caso de la Comunidad Valenciana es posible no convocar un referéndum, existe la posibilidad de no convocar un referéndum en aquellos casos en que la reforma implique únicamente ampliación de competencias autonómicas. De hecho, la última reforma que hemos tenido de nuestro estatuto, que fue aprobada en marzo del año de 2019, ha terminado convirtiendo lo que era una mera posibilidad en lo que ya podemos adelantar tal vez que se convierta en norma, porque cuando existía la posibilidad de llevar a cabo un referéndum para preguntarnos a los valencianos si nos parecía bien o mal la reforma que se estaba llevando a cabo, y así me lo han hecho saber con todo el cariño desde dentro, personas que trabajan en les Corts, se hizo de forma intencionadamente y de forma incorrecta jurídicamente el llevar a cabo una reforma que no tenía nada que ver realmente con una ampliación de competencias, pero metiéndola dentro del artículo relativo a la ampliación de competencias para que no tuviera que haber un referéndum. Esto me consta directamente por personas que trabajan en les Corts, que se hizo de forma totalmente intencionada, a pesar de ser plenamente conocedores de que era totalmente contrario a lo establecido por la norma estatutaria. Entonces, en los escasos 6 minutos que me quedan, ¿qué es lo que me parece que podría ser razonable, o qué es lo que yo planteo para el debate a nivel de mejora del proceso de reforma estatutaria, de reforma del Estatuto de Autonomía valenciano? Pues para que os hagáis una idea, yo aquí concuerdo plenamente con lo que decía la profesora Sánchez Ferriz, citando a Habermas indirectamente, ¿no?, que es la creación básicamente de sentimiento constitucional, que a través del procedimiento de reforma se nos puede empujar los ciudadanos a eso que llama Habermas la creación de una escuela de formación ciudadana. ¿De qué forma, entonces? Bueno, pues lo que a mí me parece que la perspectiva que hay que tener siempre es que cuanto mayor control ciudadano tengamos de la norma estatutaria y cuanto en mayor medida lo posible podamos evitar que la norma estatutaria pueda ser subvertida sin contar con nuestra aquiescencia, con el visto bueno de nosotros, de los valencianos, y únicamente con el visto bueno de los poderes a los cuales está, o de uno de los poderes a los cuales está destinado a estar limitado por la propia norma, que es el propio legislativo valenciano, pues bueno, estaremos pudiendo contribuir a aquello que la profesora Sánchez Ferriz, entiendo que citando a Habermas y otros, pues es la creación de mayor conocimiento de la norma. ¿De qué forma podemos hacer eso? Bueno, pues a mi juicio podemos hacerlo acercándonos lo más posible, no en todo, hay detallitos con los cuales podrían ser debatibles y que no podríamos no estar de acuerdo, pero desde mi punto de vista podríamos hacer eso acercándonos en la medida de lo posible, equiparándonos en la medida de lo posible a aquellos estatutos que contienen mayores previsiones que permitan un mayor control ciudadano de la norma. Véase, por ejemplo, podríamos pensar en ampliar el número de actores legitimados para iniciar el proceso de reforma estatutario. Ya he dicho antes que la reforma de 2006 los amplió, ampliándose también la posibilidad a que 2 grupos parlamentarios pudieran plantearlo, pero podríamos preguntarnos a lo mejor por qué no podríamos también equipararnos en cierta medida a la previsión de la iniciativa popular catalana de que los ciudadanos valencianos también podamos plantear una reforma de nuestro propio estatuto a les Corts Valencianes. Ojo, por cierto, que escribí a los servicios de letrados de la Generalitat Catalana, porque yo, en el artículo 222 del Estatuto de Autonomía Catalán, se establece la obligación, el mandato al legislador catalán de que desarrolle reglamentariamente esta iniciativa popular de reforma estatutaria. Bueno, no lo han hecho. Y yo digo, ¿será que no lo encuentro? Bueno, les escribí y los letrados tuvieron muy a bien confirmarme pues que todavía el legislador catalán no ha hecho los deberes en esa materia. Bueno, es un detallito que os cuento porque lo pude confirmar con ellos. Bueno, a mí me parece que podríamos plantear un mecanismo de estas características, o incluso podríamos plantear un mecanismo todavía más audaz, más parecido a algo que la profesora Sánchez Ferriz conoce mucho mejor que yo, que son los mecanismos de reforma cantonal a nivel suizo, o que yo sí que he estudiado, que son los mecanismos que existen en muchos estados de Estados Unidos de iniciativa de reforma constitucional en los estados de Estados Unidos, de tal forma que
pudiéramos a lo mejor los ciudadanos valencianos plantear directamente a las Cortes Generales, claro, aquí no olvidemos que tenemos que siempre hay que pasar por luego las Cortes Generales, pero que plantear directamente a las Cortes Generales sin la necesidad de mediación del Corts una propuesta de reforma autonómica. Yo sé que esto puede tener visos de inconstitucionalidad, soy consciente de ello, pero bueno, eso lo dejamos para otro debate. Y también, por supuesto, me parece que ya que estamos podríamos añadir otro actor más legitimado para iniciar el proceso de reforma. Sigamos el ejemplo de La Rioja, ¿no? Pues los propios municipios, que un porcentaje determinado de municipios pueda también estar legitimado para iniciar el proceso de reforma. Por daros un par de pinceladas más, a mí me parece que si he de añadir una sola idea más en el minuto y medio que me queda de tiempo, me parece clave que intentemos o que repensemos y que intentemos evitar que el referéndum se pueda no llevar a cabo, pueda ser potestativo para determinadas materias, como en el caso valenciano. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque al final esto lo que me da la impresión es que se está como empujando al legislador valenciano a que para que con el objetivo de evitar un referéndum, a meterlo todo dentro del saco de la ampliación de competencias que es, insisto, que es potestativo el referéndum. Potestativo que al final en la práctica significa que no se va a hacer como vimos en 2019. Y encima con un uso, insisto, a mi juicio no, es que me lo han confirmado, mal intencionado jurídicamente, lo cual me parece que debería llamarnos un poco la atención. Y creo además que esto debería llevarse a cabo, aunque solo sea porque, bueno, dentro de una norma que tiene un mismo rango normativo, valga la redundancia, todos los preceptos creo que tienen que tener el mismo valor normativo, y lo que estaríamos haciendo entonces es establecer preceptos de primera y preceptos de segunda, lo cual a mí me parece que no es adecuado desde un punto de vista jurídico. Y con esto y otras cuestiones que podríamos luego pasar a debatir si tienen interés, yo ya acabo cumpliendo exactamente, creo, mis 30 minutos exactos la exposición, agradeciendo mucho de nuevo a los organizadores del Congreso por su amable invitación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Diego, por la intervención, por supuesto, y también por haberte ajustado tan perfectamente al tiempo, con el factor añadido de ser el último y de pagar las consecuencias del retraso inicial que hemos tenido, por el que también pedimos disculpas a los asistentes. Pues a mí solo me queda agradecer al director haber contado conmigo, la presencia de los participantes, y si el director del Congreso quiere decir algo para clausurar, le cedo la palabra, y como parece que no es así, pues yo mismo, y abreviando, declaro clausurado este Congreso. Buenas tardes.